Los casos a tratar el día de hoy son crisis nacional aguda, función pública, servicios esenciales y garantías compensatorias en caso de prohibición de la huelga en la función pública o en los servicios esenciales. Primero, crisis nacional aguda. La responsabilidad de suspender una huelga por motivos de seguridad nacional o de salud pública no debería corresponder al gobierno, sino más bien a un órgano independiente que goce de la confianza de todas las partes interesadas. Debe ser una situación coyuntural, transitoria, pero que se pueda superar a través de mecanismos. De igual manera, debe mirarse concretamente las condiciones en las que se presenta la situación para determinar si es una crisis nacional aguda. Por ejemplo, la crisis nacional aguda podría ser en el derecho nacional las veces de estado de conmoción o excepción mediante controles ejercidos por el Congreso de la República o la Corte Constitucional al momento de juzgar la inexequibilidad o la exequibilidad de los decretos dictados en estado de excepción. Función pública. El comité admitió que el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de prohibiciones, cuando se trata de la función pública o de servicios esenciales, en la medida en que la huelga pudiera causar graves perjuicios a la colectividad nacional y a condición de que estas restricciones vayan acompañadas de ciertas garantías compensatorias. El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública solo en el caso de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Por ejemplo, dentro del juzgado, los jueces ejercen autoridad en nombre del Estado, ya que son los únicos que pueden limitar un derecho. Dicho esto, los jueces dentro del despacho no pueden entrar en huelga, a excepción de los demás funcionarios que actúan únicamente como auxiliares. El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en los siguientes casos. Primero, en la función pública, solo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. O segundo, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Y tercero, en cuanto a los trabajadores en el servicio de aduanas que puedan ser considerados como funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. No es contraria a los principios de la libertad sindical. Servicios esenciales. Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto, puesto que un servicio no esencial puede convertirse en un servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto periodo o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población. De acuerdo con la OIT, el concepto de servicio esencial no debería estar regulado en la legislación porque se podría limitar el derecho a la huelga, sino debería dejársela al juez. Lo ideal es que sean solo unos pocos servicios esenciales, teniendo en cuenta la vida, la seguridad o la salud en todo o parte de la población que supere el 50%. Por ejemplo, la salud se puede denominar como un servicio esencial, ya que está propensa a poner en peligro la vida de la población. Pero la salud, como todo, consta de una gran variedad. En este orden de ideas, los trabajadores que atienden un área del sector hospitalario que sí pone en peligro la vida, como en una UCI, no pueden entrar en huelga. Contrario a ellos, los trabajadores de la salud que tienen que ver con tratamientos estéticos, radiología, consulta general, fisioterapia, entre otros que no afecta directamente la vida, pueden entrar en huelga. Por lo anterior, el principio sobre prohibición de huelgas en los servicios esenciales no es posible, ya que su interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Pero, ¿qué pueden ser considerados como servicios esenciales? Pueden ser considerados como servicios esenciales el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos, la policía y las fuerzas armadas, los servicios de bomberos, los servicios penitenciarios públicos o privados, el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares
Y por último, el control del tráfico aéreo. En cuanto a que el servicio del gas y del petróleo no se consideren como servicios esenciales, es necesario para que se justifique como recurso obligatorio que dichos impactos vayan más allá de una mera obstaculización del comercio y de los intercambios y que pongan en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población. Si bien el sector de la educación no constituye un servicio esencial, el derecho de huelga de los directores y los subdirectores puede ser objeto de restricciones o incluso ser prohibido. Por otro lado, el comité consideró que en aquellos casos en que es admisible la imposición de servicios mínimos, como en el sector de la recolección de basuras, deberían tomarse medidas para garantizar que dicho servicio mínimo evite peligros para la salud o la seguridad pública. Garantías compensatorias en caso de prohibición de la huelga en la función pública o en los servicios esenciales. Cuando el derecho de huelga ha sido limitado o suprimido en empresas o servicios considerados esenciales, los trabajadores deben gozar de una protección adecuada, de suerte que se les compensen las restricciones impuestas a su libertad de acción durante los conflictos que puedan surgir en dichas empresas o servicios. En caso de que hubiera de intervenirse por motivos de seguridad, debería darse a las partes en el conflicto todas las oportunidades para negociar colectivamente, con la ayuda de mediadores independientes y de mecanismos y procedimientos concebidos con el objeto primordial de promover la negociación colectiva. Partiendo de la premisa de que un acuerdo negociado, por muy insatisfactorio que sea, es preferible a una solución impuesta, las partes deberían conservar en todo momento la opción de regresar voluntariamente a la mesa de negociación, lo cual implica que cualquiera que sea el mecanismo de solución del conflicto que se adopte, debería ser posible suspender el proceso de arbitraje si las partes expresan el deseo de reanudar las negociaciones. En caso de mediación y arbitraje en conflictos colectivos, lo esencial es que todos los miembros de los órganos encargados de esas funciones no solo sean estrictamente imparciales, sino que también lo parezcan, tanto a los empleadores como a los trabajadores interesados, para obtener y conservar la confianza de ambas partes, de lo cual depende realmente el funcionamiento eficaz del arbitraje, aun cuando sea obligatorio. El nombramiento por el ministro, en último término, de los 5 miembros del Tribunal de Arbitraje de los Servicios Esenciales pone en tela de juicio la independencia e imparcialidad de dicho tribunal, así como la confianza de los interesados en tal sistema. Las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores deberían poder, respectivamente, elegir a los miembros del Tribunal de Arbitraje de los Servicios Esenciales que los representen. Los empleados privados del derecho de huelga porque realizan servicios esenciales deben beneficiarse de garantías apropiadas destinadas a salvaguardar sus intereses. En lo que respecta a la exigencia de que las partes paguen los servicios de conciliación y de mediación o arbitraje, el comité opina que siempre que los costos sean razonables y que no se inhiba la capacidad de las partes, en particular las que no cuentan con recursos financieros adecuados de hacer uso de esos servicios, esa disposición nos sirve como base para considerar que hubo una violación de la libertad sindical.